Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio de 2 grados de libertad. Vamos a empezar con este, que es el caso más general, donde la idea es poder obtener las frecuencias naturales y los modos de vibrar de este sistema. Entonces, en este sistema tenemos un bloque M1, un bloque M2, tenemos los resortes K2 y K1, y aquí tenemos sus correspondientes datos. ¿Ya? 150 kilogramos, 30 kilogramos, 1,2 por 10 a la 9 Nm y K2 5 por 10 a la 8 Nm. Y los desplazamientos los vamos a considerar hacia arriba. Para x2 el desplazamiento de la masa 1 sería este x1, ya donde la suposición va a ser que el desplazamiento de x2, es decir, el bloque esta masa m2, se va a desplazar más que la masa 1, ya, entonces x2 se desplaza más que x1. Entonces lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre, ya, de la masa 1 y la masa 2. Bueno, voy a empezar con la masa 2, ya que si yo supongo que esto se mueve hacia arriba, entonces el resorte genera esta fuerza. Recordemos que la fuerza del resorte, como ya la habíamos visto, era K por X. ¿Ya? Entonces en este caso, el K que yo estoy involucrando es el K2 por mi desplazamiento. Pero este desplazamiento, como yo estoy considerando que X2 se desplaza más que X1, aquí me queda que X2 es mayor que X1, o sea, X2 menos X1. Y aquí de la masa 1 va a salir una reacción, la reacción opuesta de este resorte, que se puede dibujar acá, que es este mismo K2 por K2 menos X1. Y por último, de la masa 1, si yo sé que la masa 1 se desplaza hacia arriba, entonces la fuerza del resorte actúa hacia abajo y me queda solamente en relación con respecto a mi desplazamiento de X1, porque este sistema está aquí empotrado acá abajo. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos el diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos que aplicar sumatoria de fuerza para hallar las ecuaciones de movimiento. Y bueno, como ustedes han trabajado, han trabajado de la siguiente forma. Ustedes consideran negativo hacia abajo, positivo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, bueno, mi primera ecuación de movimiento quedó así, básicamente porque, bueno, ustedes dirían positivo hacia arriba del bloque M1, quedaría este término positivo, K2 por X2 menos X1, ¿cierto? Menos este término, que sería K1 por X1, y esto ustedes lo igualan a masa por aceleración, ya que nosotros aquí estamos ejerciendo sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Y esto sería igual aquí a la masa 1 por la aceleración 1. Entonces, este procedimiento yo lo encuentro un poco más largo porque después tú tienes que pasar esto para acá positivo y todo este otro término negativo, y de este lado me quedaría 0 igual a todo lo que está acá al otro lado de la ecuación. Entonces lo que yo hago para hacerlo un poco más rápido, realizo lo siguiente. Digo que si los desplazamientos van hacia arriba, es decir, los desplazamientos de x2 y x1 van hacia arriba, entonces yo voy a sumar abajo, hacia abajo, toda la fuerza en este sentido. Es decir, siempre voy a empezar a realizar eh, mi ecuación de movimiento. Siempre empiezo con M1 aceleración 1, pero luego considero positivo todo lo que va hacia abajo. ¿Ya? Me explico nuevamente. Si los desplazamientos de los bloques van hacia arriba, yo voy a considerar hacia abajo masa por aceleración. Y por ende voy a sumar, voy a considerar positivo todo lo que va hacia abajo. Entonces, si empiezo con la ecuación de movimiento respecto al diagrama de cuerpo libre de la masa 1, yo digo, ok, si el desplazamiento de la masa 1 va hacia arriba, entonces yo hacia abajo voy a sumar masa por aceleración. Entonces primero yo digo masa 1 por aceleración 1, que es x1 punto punto, y luego voy a considerar este positivo, que sería más k1 x1, y hacia arriba negativo, menos k2 por x2 menos x1, y aquí igualo a 0. Entonces siento que es más rápido. Lo mismo para esto, si la masa 2 se desplaza hacia arriba, entonces considero positivo todo lo que va hacia abajo. Entonces siempre empiezo masa 2 por aceleración 2, más todo lo que va hacia abajo positivo, que vendría siendo esto, que está acá, y lo igual a 0. Y es exactamente lo mismo, pero yo lo encuentro un poco más rápido de esta forma.
Bien, entonces aquí nosotros ya tenemos nuestra ecuación 1, la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces esto nosotros lo tenemos que ordenar de forma matricial. Recordemos que lo que nos interesa a nosotros es poder determinar las frecuencias naturales y los modos de vibrar de este sistema. Entonces, para poder llegar a hacer eso, nosotros esto lo escribimos como matriz, ¿ya? Entonces, siempre empiezo, esto nos va a quedar una matriz M por las aceleraciones correspondientes, ¿cierto? Que vendría siendo x1 punto punto, x2 punto punto, y aquí yo tengo más la matriz de rigidez, que es la matriz K, y esto por x, que son los desplazamientos, el desplazamiento x1 y x2, ¿ya? Y esto es lo igual a 0, y lo igual a 0 porque no hay ninguna fuerza que está actuando sobre la masa 2 o la masa 1. ¿Y qué más? Bueno, aquí el amortiguamiento no lo considero porque el sistema no considera amortiguamiento. Entonces, la pregunta es cómo yo armo esta matriz de masa y cómo armo la matriz de rigidez. Entonces yo siempre empiezo anotando mis aceleraciones x1 punto punto y x2 punto punto. Entonces yo primero lo que hago, digo, de la ecuación 1, solamente me voy a fijar en la ecuación 1. ¿Quién acompaña a x1 punto punto de la ecuación 1? Entonces, de la ecuación 1, quien acompaña a x1 punto punto sería la masa 1. Y la anoto aquí. Y luego tengo que anotar aquí el segundo término. Vale decir, ¿quién acompaña a x punto punto 2 de mi ecuación 1? Entonces yo me fijo aquí que no hay ningún x2 punto punto de mi ecuación 1, entonces aquí igual a 0. Luego yo me voy a mi ecuación 2. Me voy a la ecuación 2 y digo, ¿quién acompaña a x1 punto punto de la ecuación 2? Y no hay nada, así que aquí va un 0. Y por último, ¿quién acompaña a x punto punto 2 de esta ecuación 2? Vendría siendo la masa 2. Entonces aquí me queda la masa 2. Bueno, esa sería la forma en cómo armamos nuestra matriz de masa. Y por último, tenemos que armar la matriz de rigidez. Y hago el mismo procedimiento. Primero, para la ecuación 1, digo, ¿quién acompaña a x1? Y bueno, quien acompaña a x1 tiene que ir obviamente acá, en este lado de la matriz. Entonces, me fijo en mi ecuación 1. ¿Quién acompaña a x1? Bueno, aquí este x1 lo acompaña este k1. Y me fijo que aquí hay otro x1. Pero este negativo, si yo lo dejo afuera, me quedaría más k2 por x1. Así que este negativo con este queda positivo. Y me quedaría finalmente este k1 más este k2. Y ese término de acá. Luego digo, ¿quién acompaña a x2 pero de mi ecuación 1? Y me fijo que quien acompaña a x2 de mi ecuación 1 es el menos k2, que es ese término. Y luego ya tengo este primer y segundo término. Ahora tengo que pasar abajo. Entonces al pasar abajo, yo me voy directamente a mi segunda ecuación, a esta ecuación. Entonces digo, ¿quién acompaña a x1 de la ecuación 2? Entonces x1, aquí tengo este negativo, pero si lo paso hacia afuera, me quedaría aquí el menos, ¿cierto? Y aquí más. Entonces, ¿quién acompaña a x1? Obviamente el menos k2, que vendría a ser este término. Y por último, ¿quién acompaña a x2 de la ecuación 2? Entonces, ¿quién acompaña a x2 de la ecuación 2? Vendría siendo este k2, que va acá. Y ahí ya ordenamos armar nuestras matrices de masa y rigidez. Ahora, si les complica verlo de esta forma, entonces les recomiendo que multipliquen cada término, que lo desacoplen completamente. En este caso lo multiplican por este, luego por este, y luego ordenan. Pero si lo pueden ver así, es mejor porque es más rápido. Bueno, pero ¿para qué armamos esta matriz de masa y esta matriz de rigidez? Bueno, porque nosotros
vamos a poder determinar los valores propios, ya que nos van a llevar a obtener las frecuencias naturales. Esto lo anotamos de esta forma porque también tenemos que resolver este determinante, ya, para hallar estos valores propios, que son estos valores. Y bueno, aquí dice que para resolverlo en Octave o MATLAB, ¿cierto? Usamos el comando if -k/m, y que con eso vamos a hallar los valores propios, R1 cuadrado y R2 cuadrado. Pero primeramente nosotros tenemos que saber resolver a mano. Entonces, para poder hallar estos valores propios, que nos van a llevar a obtener las frecuencias naturales, para resolver esto matricialmente nosotros tenemos que hallar este determinante, que nos dice que la matriz de masa, es decir, a esta matriz de masa, yo la voy a multiplicar por un R cuadrado, ¿ya? Es decir, que a cada término lo multiplico por R cuadrado, ¿ok? Y a eso le voy a sumar la matriz de rigidez. Ya recordar que esta matriz de rigidez es esta matriz. Entonces, si a la matriz de masa yo lo multiplico por R cuadrado, esto yo lo dejé expresado aquí. Obviamente el M1 por R cuadrado me queda este término. 0, 0 me va a quedar acá, ¿cierto? 0 por R cuadrado siempre me va a quedar 0. Y la base 2 la multiplico por R cuadrado. Y aquí yo obtengo esta primera parte, ¿ya? Y aquí yo le sumo, ¿cierto? Le sumo esta matriz de rigidez K, que es básicamente lo mismo que tengo aquí, solamente que la nota acá abajo, que es todo este término. Y eso lo igualo a 0, ¿ya? Luego de hacer eso, para aplicar el determinante, para aplicar este determinante, lo que yo hago es tomar este componente y se lo sumo a este. Y eso me va a dar este primer término, ¿ya? Luego al 0 le sumo el componente de acá, me queda acá. A este 0 yo le sumo el componente que está acá y eso lo anoto acá. Y a este componente le sumo este componente y eso lo anoto acá. ¿Ok? Y a esto yo le saco el determinante. Y para sacar el determinante, bueno, hay que multiplicar este término por este término. Y la multiplicación de esto yo le resto esta diagonal. ¿Ya? Y aquí lo podemos ver. O sea, si se fijan, primero aquí yo expresé este término multiplicado por este término de acá, menos, menos la multiplicación de estos dos términos. Y aquí como me queda negativo, negativo, aquí adentro lo anoté en paréntesis como positivo, y esto al cuadrado, ¿cierto? K2 por K2, K2 cuadrado. Y eso lo igual a 0. Bueno, y aquí hay que empezar a resolver ya de forma manual. Yo sé que ustedes ya lo saben hacer. Este primer término lo multiplico por este, y luego este primer término lo multiplico por el término de acá, ¿ya? Entonces, ojo aquí, siempre me va a quedar un R a la cuarta, después me van a quedar varios elementos con R cuadrado, y finalmente ustedes tienen que multiplicar este K1 más K2 por el término de acá y por el término de acá. Y a eso le restan este K2 cuadrado. Bueno, una vez que ustedes realizan la multiplicación, se van a fijar que siempre aquí les va a quedar este R a la cuarta, hay un R cuadrado, un R cuadrado, un R cuadrado, y aquí siempre va a haber una suma que se va a poder simplificar, o quizá les va a quedar algún valor numérico. Pero en este caso me queda más K2 cuadrado, menos K2 cuadrado, lo puedo simplificar. ¿Ok? Bueno, lo que hago después es todos los términos que contienen R cuadrado lo dejo aquí dentro de un paréntesis. ¿Ya? Es decir, este M1K2 lo anoto acá, este K1M2 lo anoto acá y este K2M2 lo anoto acá. Y aquí mantengo entonces el R cuadrado, aquí el R a la cuarta, y el único valor numérico que me queda es este K1 por K2, y eso lo igual a 0. Entonces después reemplazamos. ¿Qué reemplazamos? Vamos a reemplazar los datos que nos dan.
que sería el M1, el M2, el K1 y el K2. Eso lo reemplazamos aquí. Hago la multiplicación de un M1, M2, luego realizo todo lo que está aquí dentro de este paréntesis y lo que está acá. Y eso me queda aquí 4500 R a la cuarta. Después de todo este paréntesis me queda este valor y K1 por K2 me queda este valor. Y eso lo igual a 0. Y después como aquí yo tengo tengo este R a la cuarta y tengo este R cuadrado, lo que yo hago es hacer un cambio de variable. Ya digo que I es igual a R cuadrado. Entonces si yo elevo esta expresión al cuadrado, I cuadrado me quedaría R a la cuarta, ¿cierto? Entonces este R a la cuarta me queda como I cuadrado, este R cuadrado me queda como I, y aquí me queda el valor numérico. ¿Y por qué hago esto? Porque de esta forma yo puedo resolver esto con la ecuación cuadrática, ¿cierto? Más menos b cuadrado menos 4ac partiendo a, ¿cierto? Partiendo a. Y eso lo puedo anotar en la calculadora, ¿ya? Donde mi término A sería este 4500, el término B sería 1,26 por 10 a la 11 y el término C sería 6 por 10 a la elevado a 17. Y eso igualado a 0. Bien, por último, al resolver la expresión cuadrática, me queda este R1 cuadrado que me da negativo y este R2 cuadrado que me da negativo. ¿Ya? Siempre que a usted les dé esto positivo, esta ecuación es súper importante. Cuando resuelvan otro ejercicio se van a dar cuenta que estos tres términos siempre les va a ir dando positivo. Por lo tanto, ustedes ya saben que cuando lleguen a esta ecuación y todo es positivo, este R1 cuadrado y R2 cuadrado, que son los valores propios, les van a dar aquí negativo. Entonces la idea es aplicar la raíz. O sea, que si nosotros aplicamos la raíz, obviamente en su calculadora usted aplica la raíz de este término nomás, ya, de la parte positiva. Ya, y al aplicar la raíz de 6,08 por 10 a la 6, ustedes lo que van a obtener es la parte real va a ser 0 más la parte imaginaria. Es decir, lo que ustedes están calculando es la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes sacan la raíz, ustedes están sacando su primera frecuencia natural con respecto al R1 cuadrado. Y cuando ustedes le sacan raíz a este otro término, están sacando la segunda frecuencia natural, donde siempre va a ser 0 más el valor numérico que ustedes obtienen de su calculadora y, porque es parte imaginaria, debido a este signo negativo, y esto le va a quedar en radianes por segundo. Y esta es la expresión que a nosotros nos interesa, ¿ya? La parte imaginaria, que van a corresponder a la frecuencia natural 1 y a la frecuencia natural 2. Ya, entonces recapitulando, lo más importante es que dibujen bien su fuerza de la masa 1 a la masa 2, escriban bien su ecuación de movimiento, armen la matriz de masa y rigidez. Luego, para obtener las frecuencias naturales, ustedes recuerdan esta fórmula del determinante. A la matriz de masa la multiplico por un R cuadrado, le sumo cada componente, este con este, después el 0 con este, le sumo este a este y este término le sumo este término. Y ahí me va a quedar este determinante. Este determinante ya sabemos cómo resolverlo. Después hacemos este cambio de variable, ¿cierto? Para poder resolver esta ecuación cuadrática y nos fijamos que esta ecuación siempre nos va a ir dando positivo estos tres términos y eso implica que este primer R1 cuadrado y R2 cuadrado nos dan negativo. Entonces la calculadora, ustedes ya saben que van a escribir solamente la parte positiva, ya que ya saben que les va a quedar una parte real que va a ser 0 más la parte imaginaria, que es la que a nosotros nos interesa, les va a quedar positiva. Y con eso hallamos la frecuencia natural 1 y la frecuencia natural 2. Y luego, para poder corroborar esto, lo que yo voy a hacer, bueno, como no tengo el octavo en el computador porque tuve un problema,
Miren, aquí yo escribí los códigos. La masa 1, 150 kilogramos, la masa 2, 30 kilogramos. Anoté la rigidez K1, K2. La matriz de masa la escribí de esta forma, tal como se puede ver aquí. M1, 0. Después punto coma para poder escribir en la fila que viene. Y me quedaría 0M2. 0M2. Esta variable M1 me doy ya está escrita anteriormente. Luego armo la matriz de K, la matriz de rigidez, K mayúscula. Y esa matriz de K me queda K1 más K2 menos K2. Escribo punto coma para escribir en la fila que viene. Me caería este menos K2 y ese K2. O sea, me caería menos K2, luego espacio, K2, cierro paréntesis. Luego para sacar las frecuencias naturales, escribo B y D, que vendrían siendo los valores y vectores propios. Aquí escribo el comando A menos K, M, menos KM. Y luego lo que yo estoy haciendo aquí es obtener los R1 y los R1 cuadrado y los R2 cuadrados. Entonces lo que yo tengo que hacer es ordenar esos valores. Ya tengo que ordenarlo. Lo ordeno con el comando sort. Y aquí yo le aplico la raíz a este R1 y R2 cuadrados, que vendrían siendo estos valores que sacamos, este R1 y R2 cuadrados, ¿ya? Pero siempre importa ordenar estos valores, ¿ya? Con el comando sort. Entonces con el comando sort yo ordeno los R1 y R2 cuadrados y a esto le estoy aplicando la raíz a los elementos de la diagonal de los valores propios. Los valores propios en la D, ¿ok? Valores propios y vectores propios. Y con esto yo obtengo la frecuencia natural 1, que vendría siendo la parte imaginaria de la raíz de este R1 cuadrado. Y obtengo la frecuencia natural 2, que vendría a ser la imagen de este R2 cuadrado. ¿Ya? Bueno, entonces yo lo que hago es copiar este código. Voy al Octave Online. Hago clic para conectarme. Aquí hago control V. Chequeo los códigos, ¿cierto? Doy enter. Y bueno, aquí se me pasan los M1, M2, K1, K2. Aquí se forma la matriz M. Aquí se forma la matriz K. Aquí la matriz de los vectores propios. Aquí los valores propios. Luego la parte real es 0, 0. Y la parte imaginaria de 2466.5 y 2681.5 y, ¿cierto? Que vendría siendo las frecuencias naturales. Y aquí índice, que era la parte de este código, para que me lo dé de forma ordenada, ¿cierto? Me dice que primero es aquí me dice el 1 y el 2, o sea que la frecuencia natural 1 vendría siendo por orden, sería esta, y luego la frecuencia natural 2 sería la de acá. Entonces yo con esto compruebo los valores de la frecuencia natural 1 y la frecuencia natural 2. ¿Ya? Y bueno, aquí me dio esta frecuencia natural, ¿cierto? Bastante aproximada a lo que me dio en el código. Bueno, por último, para obtener los modos de vibrar, lo que tenemos que hacer es que, a ver, para que no se lo olvide, para sacar los modos de vibrar, que los vamos a relacionar con los vectores propios, ustedes van a necesitar estos dos componentes, ¿ya? O sea, si R1 cuadrado y R2 cuadrado fue necesario sacar las frecuencias naturales, estos dos componentes también van a ser necesarios para sacar los modos de vibrar, ya que para sacar los modos de vibrar, ustedes a la matriz de masa lo multiplican por este primer valor, R1 cuadrado, y le suman la matriz K, ¿ya? Y estos son los desplazamientos, X1, X2, ¿ya? Y para sacar los otros modos de vibrar, nuevamente a la matriz de masa, a esta matriz de masa la vamos a multiplicar ahora por un R2 cuadrado, que son estos valores, y le sumo la matriz K por X, X1, X2, ¿ya? Cabe recordar que ahora esta matriz de masa, aquí ya no van a ir las componentes de aceleración, sino que solamente los desplazamientos, ya que los modos de vibrar
nosotros vamos a obtener, por ejemplo, un x2 igual a un valor numérico por x1, ¿ya? Y así vamos a obtener los modos de hidrar. Entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo es una relación de los desplazamientos, que son los modos de hidrar, ¿ya? Entonces no se vayan a equivocar con colocar aquí x1 punto punto, x2 punto punto, porque la matriz de masa no. Aquí solamente vamos a colocar los desplazamientos, x1, x2, x1, x2, ¿ya? Para que no se confundan con lo que hicimos aquí, que a la matriz de masa sí le colocamos la aceleración y aquí a la matriz de rigidez sí le colocamos el desplazamiento x1, x2. Pero para los modos de hidrar, aquí vamos a considerar solamente los desplazamientos. Entonces, empecemos con esta primera parte. Me dice que la matriz de masa yo le multiplico R1 cuadrado. R1 cuadrado. Entonces, si esta era mi matriz de masa, yo lo multiplico por R1 cuadrado. Entonces me quedaría masa 1 R1 cuadrado, 0, 0, masa 2 R1 cuadrado. Anoto los desplazamientos x1, x2. Y me dice que a esto le tengo que sumar la matriz de rigidez, que vendría siendo la misma matriz de rigidez que yo tengo aquí arriba. ¿Ya? Y con esto que logro armar un sistema de ecuación. Entonces, ¿cómo me queda este sistema de ecuación? El m1r1 cuadrado yo le sumo, o sea, lo multiplico por x1 y le sumo este término multiplicado por el x1. Me explico, m1 por r1 cuadrado por x1 me queda este término, ¿ya? Luego 0 por x2 obviamente me queda 0. A ver, creo que me equivoqué. Voy a explicar nuevamente esto. Este es un R1 cuadrado, yo lo multiplico por X1, me queda este término, ¿correcto? Correcto. Y esto le sumo este K1 más K2 por X1, que me queda aquí, ¿cierto? Luego, el 0 por X2 me queda 0, más este valor menos K2 por X2, que me queda acá. Y eso lo igual a 0. Y con eso yo tengo una primera ecuación. ¿Ya? Ahora, la otra ecuación, ¿cómo nos queda? Bueno, yo digo primero 0, este 0 por x1 me queda 0, ¿cierto? Luego digo m2 por r1 cuadrado por x2 me queda acá. Más, ¿qué cosa? Este término menos k2 por x1 me queda acá. Y luego este k2 por x2 me queda acá. Más k2 por x2 lo igual a 0. Entonces aquí yo armo un sistema de ecuación y la idea es que como yo aquí tengo este x2 y aquí tengo este x2, entonces lo que yo hago es despejar x2, es decir, el menos k2 x1 lo paso positivo acá arriba y como x2 x2 es factor común, el m2r1 cuadrado yo lo paso acá abajo y le sumo este término k2 acá, ¿ok? Entonces aquí, bueno, ustedes pueden tomar una de las dos ecuaciones. Si toman la de arriba, tendrían que despejar el término x1, ¿ya? Entonces el menos k de x2 lo pasan hacia el otro lado y este término tendrán que pasarlo dividiendo. Pero yo en este caso escogí irme por la ecuación 2. Entonces al irme por la ecuación 2, lo que yo despejo es el x2. Y aquí me queda esta expresión. Entonces si se fijan, aquí me va a quedar una expresión numérica por el x1. Es decir, me quedaría x2 es igual a, aquí yo tengo que resolver todo esto. O sea, reemplazar los datos que me dan, reemplazar el x2 abajo la masa 2 y aquí este r1 cuadrado lo sustituyo por este valor con signo negativo. ¿Ok? Este r1 cuadrado va acá, menos 6,08 por 10 a la c. Y a eso yo le sumo la matriz, o sea, le sumo la rigidez K2. Y con eso, ¿qué logro? Logro llegar, bueno, aquí sustituí, ¿cierto? Toda esa parte. Y me quedó que el desplazamiento x2 es igual a 1,57 x1. Y ese vendría a ser nuestro primer modo de hidrar. Ahora, para sacar el segundo modo de hidrar, lo que tenemos que hacer es ahora resolver este, ¿ya?
es la misma idea que solamente que ahora yo lo multiplico por R2 al cuadrado. Es decir, a la matriz de masa, esta matriz de masa, yo la multiplico por R2 cuadrado. O sea, aquí me va a quedar lo mismo, solamente aquí, ahora, aquí va a ser, esto es positivo por si acaso, me queda solamente M2R2 cuadrado, me queda 0, 0, pero aquí me queda, mira, aquí hay un error, ¿ya? ¿O no? Veamos. eh, no, es correcto, es correcto, ¿ya? Solamente que el error está acá. ¿Por qué? Porque esta es la masa 1, ¿ya? Esa es la masa 1. Es la masa 1 por R2 cuadrado. Esto es 0, esto es 0. Y M2 aquí me queda por R2 cuadrado. Desplazamiento X1 y X2. Mantengo la matriz de rigidez y lo igual a 0. Entonces aquí me quedaría la masa 1, R2 cuadrado, lo multiplico por X1, me da este término. Más este término multiplicado por X1 me queda acá. Y este menos K2 multiplicado por X2 me queda acá, lo igual a 0. Si se fijan en la misma idea, lo único que cambia es el R. El R1 cuadrado ahora es un R2 cuadrado. Y bueno, luego para la parte de abajo, para el otro sistema de ecuación, me quedaría 0 por x1, 0. Después me quedaría m2r2 cuadrado por x2, me da este valor. Luego a esto le sumo menos k2 por x1, me da acá, y este k2 por x2 me da acá, y lo igual a 0. Entonces aquí se forma el otro sistema de ecuación. ¿Ya? Entonces, bueno, yo voy a escoger la ecuación número 2. Despejo este x2, que es factor común. Entonces el menos k2 de x1 lo paso acá a positivo. Y este m2r cuadrado lo paso hacia abajo. Con este le sumo el x2. Entonces, si se fijan, para que no armen todo el sistema, lo único que cambia aquí, fíjense que yo aquí llegué a una segunda relación y esta era mi relación de arriba, ¿cierto? El primer modo de dividir. Entonces lo único que cambia es que este R1 cuadrado ahora viene siendo este R2 cuadrado para el segundo modo de dividir. Ya, si se fijan, el K2 se mantiene aquí, el X1 se mantiene, la masa 2 se mantiene y el K2 se mantiene abajo. Lo único que cambia es el R2 cuadrado. Entonces aquí reemplacé los datos, ¿cierto? Toda esta parte por un X1. Y bueno, si ustedes resuelven eso, van a llegar que X2 es igual a menos 3,17x1, que sería este segundo modo de vibrar. Entonces, este primer modo de vibrar y este segundo modo de vibrar, yo lo anoto aquí, lo anoté como este x2 es igual a 1,57x1, lo anoté acá, que sería nuestro primer modo de vibrar, y aquí anoté nuestro segundo modo de vibrar. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es normalizar esto. ¿Qué significa eso? De que nuestras amplitudes van a ser máximo 1, ¿ya? Para que lo podamos ver mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy a decir que el primer modo de vibrar va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual al modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 1. Y el modo de vibrar 1 del cuerpo 2. ¿Ya? ¿Y cómo voy a clasificar mi segundo modo de vibrar? Voy a decir que este va a ser el modo de vibrar 2 del cuerpo 1 y este va a ser el modo de vibrar 2 del cuerpo 2. Esto que les quede muy claro, ¿ya? Este es el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 1, ¿ok? Y este es el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 2, ¿ya? Y este es el modo de vibrar 2, este es el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 1 y al cuerpo 2. Entonces, ¿cómo resolverlo? Para normalizar, lo que nosotros hacemos
es primero, tomamos el primer modo de vibrar, ¿cierto? Que vendría siendo este. Y lo que yo hago es que al x1 le voy a designar el valor de 1. Y ese valor de 1 es este, debido a que este es el x1. ¿Ya? Entonces, el x1, cuando este sea 1, cuando yo multiplico 1 por 1,57, obviamente es 1,57. Y ese va a ser el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 2. ¿Ya? Ahora me voy al segundo modo de vibrar. Me voy a este. Cuando x1 vale 1, esto va a valer menos 3,17, que va a ser el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 2. Y estos modos los podemos dibujar. ¿Ya? Vamos a dibujar el primer modo. Mira, el primer modo es cuando esto va a 1, este sería el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 1, después va a 1,57, que es el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 2, y esto vuelve a 0, ¿ya? Ese sería nuestro primer modo de vibrar. Entonces, como si se fija, nuestro primer modo de vibrar se forma un puro triángulo, ¿ya? Y para el segundo modo de vibrar, lo que yo hago es tomar ahora esto, es decir, si yo lo grafico así, ¿cierto? Primero esto llega a 1, que sería el modo de vibrar 2 del cuerpo 1, que sería 1, y el otro es menos 3,17, que es el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 2, ¿ya? Y menos 3,17, bueno, entonces tendríamos que bajar acá, más o menos a esta altura, menos 3,17, y aquí yo bajo, y luego vuelvo a 0, ¿ya? Entonces para el segundo modo de vibrar se forman estos dos triángulos. Y así, para después nuestro tercer modo de vibrar quizás va a ser algo así, se van a formar tres triángulos, ¿ya? Pero así se dibujan los modos de vibrar. Ahora queda como tarea cómo dibujar los modos de vibrar mediante Octave o MATLAB. También lo dibujaremos más adelante en el programa. Pero haciendo un resumen general de todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Primero, lo más importante para que puedan llegar a las frecuencias naturales y puedan llegar a la modo de vibrar es hacer un buen diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Para que puedan anotar sus ecuaciones de movimiento, después las puedan anotar de forma matricial, después ustedes dicen, ok, ya tengo mis matrices, ok, tengo que obtener las frecuencias naturales. ¿Cómo las obtengo? Bueno, tengo que sacar el determinante, ¿cierto? Es decir, a la matriz de masa, que es esta matriz de masa, la multiplico por r cuadrado, le sumo la rigidez k y igual a 0, ¿ya? Bueno, ahí ustedes ya saben cómo hacer esto. Luego van a llegar a una expresión que tiene un r a la cuarta, un r cuadrado, una expresión numérica, y ahí ustedes aplican el cambio de variable, ¿ya? Para poder resolver la ecuación cuadrática. Y ustedes dicen, ah, ok, cuando yo llego a esta ecuación, si los tres términos son positivos, significa que el r1 cuadrado, r2 cuadrado van a ser negativos. O sea que la parte real es 0 y la parte imaginaria me va a dar positiva y esos van a corresponder a la frecuencia natural 1 y 2. ¿Ya? Recuerden que estos son los valores propios. Estos son los valores propios. ¿Ok? Entonces, si yo le saco raíz a esto, yo tengo la frecuencia natural. Y estos dos términos van a ser súper importantes para sacar ahora los modos de vibrar. ¿Ya? Entonces, para sacar los modos de vibrar, la matriz de masa lo multiplicamos por este R1 cuadrado, que va a ser todo este término, y a la otra matriz de masa la multiplicamos por R cuadrado. Ya, la idea es formar un sistema de ecuaciones y que ustedes dejen, aquí esto es súper importante que esto va en relación a los desplazamientos, porque ustedes están sacando los modos de vibrar, ¿ya? Entonces, después toman una de las dos ecuaciones y despejan x2, x1. Despejan x2, x1, van a llegar a su primer modo de vibrar. Después
se van por este lado, es decir, a la matriz de masa, la multiplica por R2 cuadrado, y lo único que va a cambiar va a ser este, en vez de R1 cuadrado, va a ser un R2 cuadrado. Y con eso van a poder obtener su segundo modo de vibrar. Y luego tienes que normalizar. Eso significa que este valor de X1, cuando ustedes lo hagan 1, esto va a valer 1,57. Y cuando esto le den el valor de 1, esto va a valer menos 3,17. Entonces van a obtener su primer modo de vibrar, donde el primer modo de vibrar es el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 1, y aquí tenemos el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 2, que es 1 y 1,57. Luego se van al segundo modo de vibrar. Cuando yo hago x1 igual a 1, esto va a valer menos 3,17, entonces yo obtengo el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 1 y el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 2. ¿Ya? Y luego lo podemos dibujar. O sea, primero va a 1, después a 1,57, bajo a 0, esto va a 1, después a menos 3,17 y vuelvo a 0. ¿Ya? Y bueno, esto ha sido la forma general de cómo obtener la frecuencia natural y los modos de vibrar para este sistema que no es amortiguado. ¿Ya? Así que eso.